Héctor Ricardo García González. Reseña de los temas vistos en la Unidad 3. Matrícula ES 1911002201. Dentro de los temas vistos en la Unidad 3 abordaré lo siguiente: neoliberalismo y globalización. Por los años 70, al darse una crisis económica en los países capitalistas, Estados Unidos e Inglaterra aplicaron el modelo neoliberal en materia económica. Durante los 80, sus características son romper las barreras del proteccionismo, abrir el mercado a la inversión y al producto extranjero, limitación del gasto social, frenar la intervención del Estado en la economía sin regulación de las actividades económicas, dejando a las fuerzas del mercado y leyes de la oferta y la demanda. El incorporarse en México, los de primer mundo y los de medio desarrollo, su resultado fue la globalización. Neoliberalismo en México. Después de la crisis del 82, los tecnócratas, profesionales de temas económicos e influencias neoliberales estudiados en Estados Unidos para impulsar el crecimiento sostenido en México, era por una estrategia económica, teniendo papel central el sector privado y la vinculación de la economía del mercado mundial, y que rompía con el modelo económico impulsado en 1920. Esto se dio en el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982, donde estableció una renovación estructural. Respuesta social. Se dio en una de las mayores oposiciones al PRI por parte del PAN y el Partido Social Unificado de México. En las elecciones de 1983, el PAN obtuvo 7 alcaldías, entre ellas la capital y Ciudad Juárez, tomándolo el PRI como una amenaza de seguridad nacional. Entre estos cambios políticos y económicos se dio el terremoto del 85, donde falló el aparato financiero y las condiciones desfavorables en cuestión laboral, acentuando los problemas económicos de la deuda externa, pero lo bueno fue la organización de la sociedad civil, que defendió los derechos de las personas y tomó medidas en cuanto a la naturaleza. En 1982, los obreros, tanto independientes como oficiales, manifestaron inconformidad vinculada a la política salarial, aumento de precios en los servicios públicos, reducción y eliminación de subsidios, liberación de control de precios, producto de consumo general. Proceso electoral del 88. Los procesos electorales federal y estatal celebrados en el país en el 83 y en el 85 fueron un termómetro de inconformidad del electorado hacia el PRI, resultando la más significativa la de Chihuahua, donde ganó el Partido Acción Nacional. En estos años el Partido Acción Nacional, con victorias importantes, las del 1985, eran cruciales para la renovación legislativa. El Partido Revolucionario Institucional tuvo separación por el proceso electoral de sucesión presidencial de 1988. Para el 6 de junio de 1988 fue rebasado el Partido Revolucionario Institucional y mediante la manipulación de votos resultó ganador Carlos Salinas de Gortari. En esta manipulación, los opositores presentan documento llamado a la legalidad. Empieza un proceso de participación ciudadana en defensa del voto. Al mismo tiempo, el PRI no logra mayoría en el Congreso. Proyecto de modernización. En 1982 se acelera la campaña de privatización. Se vieron afectadas las empresas de telefonía, comunicaciones viales y aerolíneas, compradas por Carlos Slim Neule. La reforma bancaria solo dejó a Banamex y a Bancomer. Asimismo, Banxico se dota de régimen jurídico garantizando su autonomía funcional y administrativa. Se consolida el neoliberalismo. Las privatizaciones convendrían al país en los ingresos. Los resultados fueron mayores de lo esperado. Liberalismo social. Surge durante el sexenio de Salinas, modificaciones al régimen de ejido, se enmienda el artículo 27 de la Constitución, convirtiendo a los 3 millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizados. Salinas firma el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 17 de diciembre de 1992, México entra en una economía globalizada, ingresa a la cooperación económica Asia-Pacífico en 1993, también firma el Tratado de Managua en 1992 y con Costa Rica en 1994. Un crecimiento con bases frágiles. Durante la salinostroika se incrementa el Producto Interno Bruto sin comparación a lo largo de 22. Se reforma el sistema electoral en el 89 y 1990. Se expide el nuevo Código Electoral de las instituciones y procedimientos electorales. COFIPE, se crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal. Se firma el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, PESE. El 20 de octubre de 1992, el Partido Revolucionario Institucional pierde su primer gobierno estatal, Baja California Norte, pero las elecciones legislativas le dan el triunfo al PRI el 18 de agosto de 1991, siendo las primeras elecciones celebradas bajo el COFIPE, las más transparentes en el país. Para el cambio presidencial se destapa Luis Donaldo Colosio Murrieta. Resultados de la modernización. En 1992 se cree que Carlos Salinas es un excelente estadista, pero la visión era diferente. Movimiento reaccionario. El 1 de enero de 1994 se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De esto se acuerdan 34 medidas políticas y económicas a favor de pueblos indígenas, no habiendo voluntad política, y el conflicto en Chiapas continuó. Continúa también los conflictos electorales. El 23 de marzo fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, el precandidato Camacho Solís, principal sospechoso, supliendo a Colosio por Ernesto Zedillo. Ajustes posteriores a la entrada del neoliberalismo en México. El 1 de diciembre Salinas entrega a Zedillo. El sexenio enfrentaría una severa crisis. Bancico señala reserva de dólares agotada. Ante la crisis de Zedillo devalúa el sobrevalorado peso un 15%. Este periodo el mercado al borde del hundimiento. El peso pierde el 60% de su valor. México recibe apoyo de 51 millones de dólares para estabilizar el mercado cambiario. Para 1995, México cierra con una recesión económica del 6.9%, de tasa de inflación del 52%, agravamiento de las desigualdades sociales. Globalización. Es un proceso recurrente en diferentes épocas. Mayoría de autores lo señalan como un fenómeno. El vocablo es ambiguo y la visión puede ser positiva y negativa, establecida como premisa, como fenómeno histórico. En ocasiones se caracteriza el concepto de manera arbitraria y confusa. Según Michael Reder, 2012, este fenómeno con valoración ambivalente, valoración positiva, se argumenta creciente economía mundial en contribución de bienestar a los seres humanos y que podría cambiar la pobreza. La ambivalencia supone el lado opuesto, para algunos positivo y para otros negativo. Describe fenómeno vinculado a la política y a la economía. El negativo, acentuada pobreza mundial, personas sobrevivientes con menos de $1, actividad migratoria en fronteras, acelerado cambio en política, economía y cultura. Influye tanto en la vida cotidiana como en el desarrollo de las naciones. Bodemer, 1998, el socavamiento del estado de bienestar que resulta de la competencia en el mercado mundial con pérdida de empleos e ingresos, inseguridad laboral, un concepto de nueva pobreza, aumento de la desigualdad, inseguridad y criminalidad, pérdida de poder de los ciudadanos. Dentro del esquema de globalización económica, cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el libre mercado, como la salud o la educación. La ideología neoliberal se opone a la práctica cada vez en más países. Empresas transnacionales afectan la armonía de una población y pasan por encima de sus ecosistemas. El medio ambiente y el bienestar social
se ven afectados por prácticas de desarrollo financiero debido a que no se trabaja en un equilibrio social. Sus características, tendencias a la apertura de los sistemas económicos nacionales y por lo tanto disminución o cese de políticas estatales reguladoras o proteccionistas, notorio aumento del comercio internacional, expansión de los mercados financieros, incremento de la movilidad internacional de los factores de la producción, prioridad de la innovación tecnológica, aparición de elevadas tasas de desempleo, consecuencias, aumento de la interdependencia de los países o economías diferentes, consolidación de una definida tendencia a la formación de polos económicos regionales. Tres motores de la globalización, liberalización, desregulación y privatización. Gracias.